¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tus esfuerzos incansables y de la acumulación constante de recursos, conocimientos y posesiones, tu espíritu se siente crónicamente estrecho, como un recipiente demasiado lleno que ya no puede contener ni una sola gota más de alegría genuina o sabiduría transformadora? Esta noche no hablaremos de cómo obtener más. Esa es la trampa del principiante, el camino del buscador ingenuo que confunde el almacenamiento con la plenitud. Nos adentraremos en el arte supremo de la renuncia, en la paradoja mística que sostiene que la verdadera abundancia no reside en lo que posees, sino en el espacio que liberas. Mira tus manos ahora. No importa si las sientes llenas de éxitos pasados o aferradas a viejos resentimientos, ellas son tu barrera, el mapa de tus miedos a la pérdida. La lección que traemos hoy, susurrada por monjes y filósofos desde las cumbres de los Himalayas hasta los corazones de los místicos occidentales, es brutalmente simple, aunque incomprensible para la mente moderna. Para recibirlo todo, debes vaciar tus manos. Prepárate para desmantelar la mentira de la seguridad material y emocional, para confrontar el peso muerto que llevas y entender que el vacío no es la ausencia sino la posibilidad pura. Si estás dispuesto a seguir este camino hacia la ligereza esencial, te invito a que le des me gusta a esta revelación, a que te suscribas para no perderte las siguientes etapas de este viaje hacia el núcleo del ser, y a que declares tu compromiso escribiendo en los comentarios «Yo busco la verdad». Observa a Elías, no como un personaje ficticio, sino como un reflejo inquietante de la condición moderna del acumulador. Elías, un hombre que lo tenía todo según los parámetros del siglo, poseía archivos digitales que jamás revisaría, inversiones tan complejas que ni él las entendía, y una casa tan repleta de artefactos que cada objeto competía por su atención, robándole el silencio. Su vida era un inventario interminable y ruidoso, pero el peso más pesado que llevaba no era el de sus cajas apiladas en el ático, sino el de las promesas incumplidas que había hecho a sí mismo, el de las justificaciones anquilosadas que usaba para no avanzar y, sobre todo, el peso abrumador de su propia identidad, construida rígidamente sobre logros pasados que ya no le nutrían ni representaban un futuro digno. Este es el primer axioma del desapego. La acumulación es siempre una forma de miedo, una coraza ilusoria que promete seguridad a cambio de tu libertad de movimiento, de tu agilidad espiritual. Cuando tu vida está tan densamente compactada, ¿dónde diablos vas a encontrar el espacio, el hueco prístino y silencioso, para que una nueva idea revolucionaria, un amor inesperado o un propósito de vida fresco y vibrante puedan germinar y tomar raíz? La materia, al igual que el rencor o el exceso de información inútil, tiene una gravedad que te ancla, te fija obstinadamente en un punto del tiempo pretérito y te prohíbe el tránsito hacia la ligereza esencial del ser. Elías se sentía, paradójicamente, pobre en espíritu porque su mundo material y mental era demasiado rico en distracciones, compromisos inertes y amarres que drenaban su voluntad. Profundicemos en la psique del acumulador, pues la verdadera prisión no está hecha de ladrillos, sino de la necesidad de aferrarse. ¿Por qué Elías no podía soltar ese viejo trofeo oxidado, símbolo de una gloria caduca, o la amarga memoria de una traición de hace 20 años? Porque cada elemento guardado, ya sea físico o emocional, es un fragmento de una historia que tememos olvidar o, peor aún, que tememos dejar de ser si la soltamos. El trofeo valida un yo pasado de éxito que teme ser reemplazado por un presente incierto, y el rencor contra el traidor mantiene viva y justificada la sensación de ser la víctima inmerecida, proporcionando una estructura narrativa al dolor. La acumulación no es solo tener muchas cosas,
Y esto debe ser entendido claramente. Es la incapacidad de procesar el pasado y concederle el descanso eterno que se merece. El acumular es un acto de resistencia desesperada contra la ley de la impermanencia, un intento mágico, pero completamente fútil, de detener el flujo del tiempo y asegurarnos de que el mañana sea idéntico al ayer, predecible y dolorosamente familiar. Pero la vida, hermanos míos, es un río, y si intentas llenar tu pequeña barca de navegación con todo el sedimento del agua que ya pasó, con toda la pesadez de lo que ya fue, inevitablemente te hundirás antes de alcanzar la siguiente curva. El peso que llevas es la prueba palpable de que estás viviendo en un mausoleo de recuerdos y expectativas fallidas, no en el vibrante y siempre renovador presente, que es el único lugar donde la creatividad y la renovación son posibles. Pregúntate ahora mismo, mientras la verdad se desdobla, ¿qué estás guardando celosamente por miedo a perder la historia dolorosa pero cómoda que te define? Cuando el peso de la acumulación alcanza una masa crítica de posesiones y preocupaciones, produce infaliblemente la parálisis del crecimiento y la sofocación del alma. Elías deseaba fervientemente aprender una nueva habilidad, quizás a meditar con profundidad, a dominar un idioma desconocido o a escribir la novela que llevaba años postergando, pero cada vez que se sentaba para iniciar el trabajo sagrado, su mente no era un lienzo en blanco, dispuesto a recibir la forma, sino un trastero mental abarrotado, las facturas pendientes de pago, los mensajes no contestados que generaban culpa residual, la lista mental de cosas que debería arreglar en la casa o en sus relaciones. Todo ello conformaba un ruido blanco interno ensordecedor que impedía la concentración profunda. La sobrecarga cognitiva, hijos míos, es la forma más sofisticada y cruel de la esclavitud moderna. No estás encadenado a un muro de piedra en una celda, sino a la lista interminable y siempre creciente de tus propias responsabilidades autoimpuestas y de tus objetos que claman por mantenimiento, por inversión de tiempo y por tu atención constante, la moneda más valiosa que posees. La energía preciosa que podrías invertir en crear tu futuro se consume por completo en sostener tu presente hipertrofiado y lleno de redundancias. El crecimiento, la expansión de la conciencia requiere espacio, silencio y, crucialmente, la energía de la ignorancia fértil, la capacidad profunda de admitir con humildad que no lo sabes todo, que aún hay vastos territorios por explorar. Pero, ¿cómo admitir ignorancia cuando te identificas tan profundamente con la montaña de conocimiento y basura que ya posees? Elías estaba bloqueado, no por falta de potencial intrínseco, sino por exceso de inventario emocional y material. Imaginemos tu ser interior, tu psique profunda, como un jardín. La acumulación son las malezas invasoras, los escombros de construcciones pasadas y los viejos árboles muertos que ya no dan fruto ni proporcionan sombra útil, pero que sigues venerando obstinadamente por una nostalgia paralizante. Aunque riegues ese jardín con las mejores intenciones del mundo y le ofrezcas la luz solar radiante de las nuevas oportunidades que te ofrece la vida, las raíces densas de la maleza y la sombra opresiva de los escombros impedirán inexorablemente que las semillas frescas de la vida broten y florezcan con vigor. Un jardín verdaderamente fértil no es un jardín lleno de objetos, sino un jardín cuidado, constantemente limpiado de lo innecesario. La sabiduría ancestral, la que trasciende las épocas, siempre nos recordó que la fertilidad reside en el suelo desnudo, en la capacidad de la tierra para estar momentáneamente vacía, abierta, lista y dispuesta para la próxima siembra de conciencia. Elías había convertido su jardín en un vertedero emocional, y luego se preguntaba, con profunda amargura e incomprensión,
por qué la primavera de su vida se negaba obstinadamente a llegar a pesar de sus deseos. Este es un principio ineludible de la naturaleza que hemos olvidado en nuestra prisa consumista por poseer. La vida odia la inmovilidad y el estancamiento. Si no fluyes y te renuevas, te pudres. Si no sueltas conscientemente lo que te pesa, te sofocas bajo tu propio lastre. El primer paso crucial es reconocer el hedor, dulce y narcótico, de lo podrido que guardas con tanto recelo. Elías entendió dolorosamente que su vida no era una copa rebosante de bendiciones y gratitud, sino una prisión construida meticulosamente con los ladrillos de lo superfluo, de lo obsoleto y de lo que ya había cumplido su propósito. Su autodenominada riqueza se había transformado en una carga insoportable. Sus recuerdos atesorados se habían convertido en grilletes invisibles. Su conocimiento adquirido se había solidificado en un dogma inamovible que le impedía aprender de nuevo desde cero con inocencia. Había llegado al punto de saturación, el momento exacto en que la cantidad asfixiante se convierte en la negación rotunda de la calidad y de la ligereza. Este es el estado inicial que debemos reconocer en nosotros mismos, con honestidad brutal. La condición de estar tan profunda y herméticamente llenos, que cualquier intento de agregar algo valioso, puro o transformador, resulta en un derrame inútil y en más frustración. Y es justo aquí, en la frontera de la saturación, donde debemos enfrentarnos a una de las metáforas de enseñanza más antiguas y poderosas de la tradición zen y taoísta, la parábola inmutable de la taza llena. Es la imagen arquetípica del fracaso para recibir y un símbolo de la arrogancia intelectual. Imaginen a Elías, en su búsqueda desesperada por liberarse del peso de la acumulación, acudiendo a un maestro. El maestro le ofrece una sabiduría prístina, una técnica de meditación, un mapa hacia el desapego, que es el arte de la soberanía interior. Elías, ansioso y lleno de urgencia, se sienta y escucha, pero cada palabra del maestro choca con estruendo contra el muro impenetrable de sus preconcepciones, de sus frases como «yo ya sé eso», de sus experiencias pasadas que, en su mente, contradicen la enseñanza del presente. Es como intentar verter el té puro del maestro en una taza que ya está llena hasta el borde con café frío de ayer, con los pozos de sus viejas ideas y sus resentimientos sedimentados. ¿Qué sucede inevitablemente? El nuevo conocimiento, puro y caliente, simplemente se desborda, se desperdicia por los lados del recipiente, sin dejar el menor rastro de nutrición interna. El error, oh buscador, no reside en la calidad de la enseñanza ni en la supuesta sed de Elías, sino en la ausencia total de espacio receptivo. Si no hay vacío, no hay flujo. Si no hay humildad radical para desaprender, no hay aprendizaje posible. La mente que proclama estar llena de verdades inamovibles es, paradójicamente, la mente más hermética e impenetrable del universo. Elías se iba de cada sesión de enseñanza más frustrado que antes, sin lograr darse cuenta de que el obstáculo no era externo, sino el contenido que él insistía en proteger celosamente en su propio recipiente. Pero, ¿qué es exactamente lo que llena tu taza hasta el punto del colapso, oh buscador de la ligereza? No son solo hechos o datos triviales, sino algo mucho más insidioso y estructural. Es la historia rígida que te cuentas sobre quién eres y qué crees merecer. Es tu rigidez identitaria, las declaraciones inquebrantables como «soy un hombre de negocios exitoso y por ende ansioso», «soy un padre sacrificado y por ende agotado», o la más peligrosa de todas, «soy una víctima de la injusticia y por ende merecedor de compasión». Estos son los líquidos densos, casi viscosos, que ocupan todo el volumen mental. Cuando el maestro intenta verter la noción de que el éxito es intrínsecamente efímero, o que el sacrificio debe ser un acto liberador y no una cadena de servidumbre,
o que la justicia verdadera comienza con la autocompasión y no con la recriminación, la mente de Elías reacciona con violencia defensiva. Imposible. Si suelto mi rol de víctima, si dejo de cargar con este peso, ¿quién demonios seré yo? Este aferramiento existencial a la definición rígida es la esencia corrosiva de la taza llena. La capacidad de aprender verdaderamente, de recibir nuevas estructuras de realidad, requiere que estemos dispuestos a suspender, aunque sea temporalmente, nuestra propia verdad construida y confortable. La sabiduría auténtica no se agrega pulcramente a lo que ya sabes. La sabiduría, más a menudo de lo que quisiéramos, destruye y desmantela lo que creías saber con certeza para hacer espacio a algo inmensurablemente más grande y verdadero. La taza llena es, en esencia práctica, una manifestación patente de arrogancia intelectual disfrazada sutilmente de conocimiento. Elías había leído absolutamente todos los libros sobre minimalismo, todos los tratados sobre desapego, y podía citar de memoria a los sabios antiguos y modernos. Su taza intelectual estaba a tope de teorías. Sin embargo, su vida seguía siendo un caos de posesiones y una profunda ansiedad por el futuro. Esto demuestra un principio vital que rara vez se enseña. La información acumulada ocupa espacio y lo satura. La sabiduría aplicada, por el contrario, libera espacio. Mientras Elías acumulaba más teorías sobre cómo soltar el lastre, sus manos, paradójicamente, se apretaban con más fuerza a sus objetos y sus ideas. El conocimiento se convierte rápidamente en una barrera insuperable cuando se utiliza como una excusa para evadir la práctica real. Elías no necesitaba más información sobre la naturaleza profunda del vacío. Necesitaba, con urgencia vital, experimentar el vacío en sí mismo, la ligereza del no ser. La mente, al igual que la mano física, puede estar tan grotescamente llena de conceptos sobre la libertad y la paz interior que le resulta completamente imposible siquiera abrirse y relajarse lo suficiente para sentirlas en la realidad inmediata. El fracaso constante de Elías no era un fracaso de comprensión intelectual que ya poseía en exceso, sino un fracaso abrumador de limpieza interior, de la voluntad activa de descartar lo viejo para hacer sitio a lo nuevo. Un recipiente que nunca jamás se vacía de manera consciente se vuelve, por ley natural, inservible y peligroso. El agua que se estanca sin fluir se pudre y se corrompe. El conocimiento que nunca es puesto en circulación activa, que solo se guarda y se venera como un ídolo inútil, se convierte rápidamente en dogma estéril y eventualmente en veneno para el alma. La lección profunda de la taza llena trasciende el mero acto de aprender. Toca directamente la ley fundamental de la circulación energética en el universo. La vida, para ser vida plena, requiere necesariamente un ciclo constante y dinámico de dar y recibir, de inspirar y expirar, de llenar y, crucialmente, de vaciar por completo. Elías, al mantener su taza emocional y mental permanentemente llena y saturada, había roto este ciclo sagrado. No solo le resultaba imposible recibir nuevas bendiciones o lecciones limpias, sino que lo que ya estaba dentro se había vuelto rancio, tóxico e inútil para la vida del presente. Si deseas un flujo constante y milagroso de oportunidades, recursos y renovaciones en tu vida, debes convertirte en un canal activo, no en un depósito de almacenamiento estático. Los canales permiten que el agua fluya libremente, purificándola en el camino. Los depósitos la atrapan, la inmovilizan hasta que se corrompe y enferma. El maestro de Elías, al final de la frustrada lección y sin mediar palabra, simplemente tomó la taza desbordada y la vació completamente sobre la tierra, no con prisa ni con violencia, sino con una deliberación lenta y ceremonial. No limpió el contenido rancio, lo descartó por completo y le dijo a Elías:
con una voz que era el sonido del silencio recién liberado. La verdadera lección de la vida y la abundancia no es qué tienes que poner dentro de ti, sino cómo vaciarla con reverencia antes de cada nuevo encuentro con la realidad. Entiende esto con la totalidad de tu ser. Si quieres el maná de la próxima etapa de tu evolución, debes estar dispuesto a desechar no solo la suciedad evidente, sino también el té que en tu ceguera considerabas más valioso y sagrado. Es un acto de fe radical en el vacío y la potencialidad. Ahora, antes de avanzar hacia el temor inherente al vacío que inevitablemente nos asalta, te pido que hagas una pausa para la alquimia interior. Cierra los ojos por un instante, respira hondo y visualiza tu propia taza mental y emocional. Siente el peso y la temperatura de lo que llevas dentro. Son logros pasados, son penas persistentes, son expectativas caducas que nunca se cumplirán. Ahora, visualiza cómo lo viertes, permitiendo que el espacio, esa quietud pura y receptiva, regrese. Solo el vacío puede albergar el potencial infinito de lo que verdaderamente está por llegar. La resistencia psicológica a soltar no es, en esencia, un miedo a la nada, sino el terror existencial a la pérdida de la definición que hemos construido meticulosamente a través de la acumulación de datos, objetos y narrativas. El ego, esa estructura maestra de la ilusión temporal, interpreta la estabilidad como la adherencia constante a un peso conocido. Desprenderse de una posesión, sea una deuda física, un resentimiento de 10 años o una ambición que ya no resuena, se percibe como la disolución del ser que se identifica con ese contenido. Preferimos el dolor familiar del agarre firme a la bendita incertidumbre de la ligereza. Este aferramiento es un intento desesperado por detener el río del tiempo, una negación rotunda del flujo vital que exige vaciamiento para el siguiente ciclo. El sufrimiento que surge de la acumulación actúa como un sedante conocido. Al soltarlo, enfrentamos la agudeza cruda de nuestra propia conciencia no mediada. Y eso, para la mente condicionada, es la verdadera aniquilación. El ego utiliza la acumulación como un lastre no solo para sentirse seguro, sino para medir su propia realidad y valía. Es un sistema de referencia externo. Yo soy importante porque poseo esto, recuerdo aquello y mantengo esta promesa autoimpuesta. Cuando el maestro pide vaciar, el ego grita: ¿y quién seré yo si no soy la suma de mis posesiones y mis traumas? El vacío se convierte en el espejo donde no hay reflejo de la identidad conocida, solo potencial puro, y la mente no entrenada confunde potencial con inexistencia. Esta es la trampa del dualismo, ver el espacio entre las estrellas como ausencia de luz, en lugar de reconocerlo como el tejido primordial del que nacen todas las estrellas. El miedo al vacío es la última defensa del individuo que cree ser finito, luchando contra la inmensidad infinita de su propia naturaleza. Pero el vacío que tememos no es la ausencia, sino la pura potencia, el árbol sefirótico antes de la manifestación, la fuente no diferenciada, Ein Sof, la acumulación. Irónicamente, es lo que nos priva de esta potencia, pues toda la energía psíquica se consume en el mantenimiento, la defensa y la catalogación de lo que ya se tiene. Al aferrarnos a un dolor pasado, lo alimentamos y le damos residencia en el presente. Al aferrarnos a una expectativa futura, drenamos la energía del ahora. El terror es que, si soltamos el rencor, tendremos que aceptar nuestra parte de responsabilidad o la falta total de control sobre el evento original. El ego prefiere la narrativa de la víctima justificada y pesada antes que la libertad desnuda y no calificada. La ilusión de control es el motor primario de la resistencia. Creemos que al sostener el objeto, el recuerdo o la relación rota,
mantenemos una influencia, por pequeña que sea, sobre la realidad. El coleccionista siente que su valor es directamente proporcional al número de artefactos que guarda bajo llave. El individuo emocionalmente acumulador cree que al revivir constantemente la herida evita que vuelva a suceder, proyectando una falsa sensación de vigilancia perpetua. Soltar es aceptar la vulnerabilidad radical de ser un ser humano en un universo dinámico. Es reconocer que no somos los arquitectos de las mareas, sino solo un navío a merced de ellas, cuya única verdadera libertad reside en la orientación de la vela, no en la capacidad de detener el océano. La barrera psicológica más profunda es la negación del ciclo de Shiva, la danza eterna de destrucción y creación. La vida es un proceso alquímico constante de disolución y coagulación. El hombre moderno, bajo la égida del materialismo, ha intentado inmortalizar la etapa de coagulación, negándose a permitir la disolución. Rechazar el vacío es rechazar la muerte pequeña, simbólica, que precede a cada renacimiento. Queremos el fruto nuevo sin soltar el tallo viejo. Esta resistencia al desprendimiento no es inocua, solidifica el karma, petrifica el alma y garantiza la repetición incesante de patrones disfuncionales, obligando al universo a intervenir con medidas más drásticas para forzar la liberación. Cuando la elección consciente de soltar fracasa, cuando el individuo se niega obstinadamente a vaciar la taza, el universo, en su infinita misericordia disfrazada de crueldad, interviene a través de la pérdida necesaria. Esta es la quiebra forzada que obliga al protagonista a deshacerse de todas sus estructuras financieras, el robo inesperado que lo despoja de sus objetos preciados, o la ruptura traumática que pulveriza el espejo relacional en el que se había definido. El evento externo es un choque divino, una amputación quirúrgica que rompe el nudo del apego que el individuo no se atrevía a cortar por sí mismo. Inicialmente se percibe como tragedia, injusticia y colapso total. La respuesta inmediata a esta pérdida es el grito del ego desposeído. ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal para merecer esta aniquilación? Esta fase de victimismo y dolor agudo es indispensable. Es la fricción alquímica que quema las impurezas superficiales del alma. La pérdida es, en esencia, un sacrificio involuntario. Lo que el individuo atesoraba como su seguridad es violentamente arrancado, obligándolo a confrontar la verdad de que ninguna seguridad reside en lo externo. Esta pérdida no es un castigo, es una aceleración forzosa del proceso de liberación que la mente había retrasado por miedo. Al ser despojado de sus identificadores externos, el título, el saldo bancario, el estatus social conferido por la pareja, el protagonista queda reducido a la esencia. El vacío ya no es una opción teórica, sino una realidad tangible. Es la noche existencial donde el valor propio ya no puede ser un reflejo condicionado por la posesión o la aprobación. En esta desnudez, en la falta de cojines materiales o emocionales, la única pregunta que queda es ¿quién soy yo sin todo eso? Y es en esa pregunta desesperada donde reside la clave para la autorredefinición auténtica, libre de los fetiches de la acumulación. Paradójicamente, la destitución confiere un regalo inmenso, la ligereza y la libertad energética. Mientras el ego lamenta la pérdida del peso, el espíritu celebra la liberación de la pesada carga de mantenimiento. Imagina la energía que se gastaba diariamente en preocuparse por asegurar la riqueza, en justificar el resentimiento o en sostener una fachada social. Toda esa energía, al ser cortada la raíz de la acumulación, se libera y retorna al centro del ser, disponible por primera vez para la creación de una vida alineada con el alma, no con la ilusión. Esta pérdida necesaria es la inmersión arquetípica en el inframundo, la etapa nigredo de la alquimia.
El héroe debe descender a la oscuridad donde todas las formas viejas se pudren, donde la semilla de la nueva vida está latente, invisible. No se puede forzar el nacimiento, solo se puede permitir la desintegración. La tragedia es solo el medio para que el alma experimente la certeza irrefutable de que lo que verdaderamente somos es imperecedero y no puede ser robado ni destruido por ningún evento externo. El evento traumático es el punto cero, el no retorno, del cual solo se puede avanzar hacia la reconstrucción desde la verdad. Una vez que la pérdida ha abierto la brecha, el individuo debe pasar del dolor pasivo a la acción consciente, el arte de soltar. Este es un proceso activo y ritualístico de limpieza que trasciende el evento forzado. No es suficiente que el banco haya quebrado. Hay que tomar la decisión activa de deshacerse de los objetos simbólicos que aún anclan al pasado. La limpieza no es superficial, es la remoción deliberada de la resonancia energética de cada objeto, cada fotografía y cada carta que mantiene viva una versión obsoleta del yo. Es un acto de soberanía sobre el propio espacio vital y psíquico. La disciplina más rigurosa de este arte es soltar las expectativas. Este es el desmantelamiento de la vida que el ego insistía en que debía tener. La persona que el protagonista creía que estaba destinado a ser. Es la liberación del guión sagrado que la sociedad, la familia o las heridas pasadas habían escrito. Soltar la expectativa es abrazar el Tao, la espontaneidad absoluta de cada momento, reconociendo que la planificación rígida es un acto de desconfianza en el flujo cósmico. Solo al liberar la imagen del futuro perfecto, podemos ver y habitar plenamente el potencial real que reside en el presente imperfecto. El arte supremo de soltar es el desmantelamiento del ego a través de la humildad radical. No se trata de eliminar la identidad funcional, sino de reconocerla como un instrumento. Implica cuestionar la narrativa central. Soy esta persona porque he logrado X, o mi dolor me define como alguien especial. Al soltar el ego, se renuncia al derecho a tener siempre razón, al derecho a ser la víctima y al derecho a la justificación eterna. El solvente alquímico es la rendición a lo que es. Sin juicio ni resistencia. La ligereza se gana cuando la necesidad de control se disuelve en la aceptación profunda. El proceso de soltar no es solo mental, es visceral y energético. Las penas y los apegos se anclan físicamente en el cuerpo, en la tensión de la mandíbula, en la rigidez de la espalda baja, en la restricción del diafragma. El arte de soltar se practica a través de la respiración consciente y la meditación corporal, liberando el nudo energético que cada recuerdo tóxico ha creado. Se exhala el peso, se inhala el espacio. Es la realización práctica de que no somos el contenido de la mente, sino el receptáculo silencioso que observa ese contenido. Y es aquí, en el ápice de la desnudez forzada y la liberación consciente, donde reside el punto de virada, la revelación que sacude los cimientos de la comprensión del protagonista. El vacío no está vacío. La terrible ausencia que el protagonista temía con tanta vehemencia, la que intentó llenar con objetos y dramas, es, en realidad, la fuente inagotable de toda manifestación, la materia prima del ser. La acumulación no era una protección contra el mundo, era una densa cortina tejida por el miedo, que impedía ver la propia naturaleza ilimitada. El peso acumulado no protegía, impedía el ascenso. El protagonista comprende que su verdadera esencia no reside en lo que retiene, sino en el espacio puro de potencialidad que permite que la vida fluya a través de él. La seguridad nunca estuvo en el agarre, sino en el soltar. Cierra ahora tus ojos y siente el peso de lo que has escuchado sobre la pérdida y la liberación. Visualiza las grietas que la pérdida necesaria ha abierto en tus propias estructuras. No intentes taparlas, obsérvalas. Permite que la luz
esa conciencia pura se filtre en el espacio vacío que antes estaba ocupado por el miedo. Siente la levedad que el desprendimiento promete, no como una promesa futura, sino como una posibilidad presente. Respira 3 veces profundamente, inhalando el espacio puro, exhalando la resistencia al ser, simplemente el ser. El miedo al vacío es la sombra primigenia que proyecta la mente condicionada, aquella que ha sido instruida desde la génesis de su conciencia para asociar la seguridad con la acumulación y la identidad con la densidad material o conceptual. La resistencia a soltar no es meramente una pereza o un capricho, es un mecanismo de supervivencia metafísico del ego que percibe el desprendimiento como una forma de no existencia. Si el yo se define por lo que posee, por los roles que desempeña y por las narrativas que retiene, el cese de esas retenciones es interpretado como la aniquilación. Esta creencia es la matriz del sufrimiento, pues establece que la vida reside en el agarre convulsivo, ignorando la verdad óntica de que todo flujo requiere soltura, y toda seguridad verdadera reside precisamente en la naturaleza indestructible del ser que observa el flujo. Se prefiere la prisión conocida y decorada con el dolor familiar a la inmensidad aterradora de la libertad sin etiquetas. La psique, operando bajo el axioma del apego, utiliza el dolor como una métrica de lo valioso. Si duele soltar, debe ser importante retener. Esta distorsión cognitiva convierte la historia personal, las heridas no sanadas y los objetos cargados de memoria en densos anclajes. El protagonista se aferra a la cuerda que lo ata al pasado, justificando su inmovilidad como lealtad a sus propios fantasmas. Este miedo al espacio vacío es, en esencia, el miedo a la conciencia pura, que no tiene forma, ni nombre, ni necesidad de ser defendida. La mente teme el silencio, porque en el silencio se disuelve el ruido que ha utilizado para construirse. El vacío no es la nada, sino el todo sin fronteras. El miedo, sin embargo, lo viste de agujero negro, prometiendo la disolución si se cruza su umbral. El aferramiento opera también en el nivel sutil de las expectativas. No solo se acumulan objetos físicos, se acumulan futuros proyectados, la vida que debería ser, los rencores petrificados y los roles sociales asumidos como armaduras. Soltar estos constructos invisibles es a menudo más arduo que deshacerse de un mueble. El miedo al vacío, en este contexto, es el miedo a perder el control sobre el guión que el ego ha escrito para el universo. La seguridad ilusoria reside en la creencia de que el pasado puede dictar o garantizar el futuro. El discípulo debe comprender que la verdadera fuerza no está en la rigidez de la estructura, sino en la elasticidad del espíritu que se adapta y fluye, reconociendo que la única seguridad permanente es la impermanencia misma. La resistencia psicológica es un tejido egoico complejo. Cuando el personaje se acerca al borde del precipicio del desapego, el ego utiliza tácticas de sabotaje interno, la nostalgia exacerbada, la autocondena, la racionalización del acaparamiento como preparación o responsabilidad. Es un guardián celoso que protege la ilusión de la separatividad. Para trascender este miedo, el buscador debe redefinir el concepto de hogar. Mientras el hogar sea conceptualizado como la colección de cosas externas, el miedo persistirá. Solo cuando el hogar se sitúa en el núcleo inmutable de la conciencia, el miedo al vacío se disuelve, pues se reconoce que el vacío es el cimiento silencioso sobre el cual el ser se asienta, inexpugnable ante cualquier pérdida material. La ironía de la retención es que el mismo acto de aferrarse a lo conocido, aunque sea doloroso, es lo que perpetúa el sufrimiento. El objeto, la relación, la creencia a la que se agarra el protagonista se convierte en un peso muerto, una ancla que le impide elevarse a estados superiores de conciencia. El miedo al vacío no es pasivo,
Es una fuerza activa de inercia que mantiene la rueda del samsara girando. La única manera de desactivar esta fuerza es confrontar la ausencia no con terror, sino con una curiosidad radical, comprendiendo que lo que se experimenta como ausencia es en realidad una sobreabundancia de potencial puro. La creencia de que la seguridad reside en el agarre es el gran engaño de la existencia dual, y su desmantelamiento es el primer paso hacia la maestría. Cuando la voluntad interior del ser es insuficiente para iniciar la limpieza, interviene la gracia feroz del cosmos, manifestándose como la pérdida necesaria. Este evento forzado, una quiebra que desmantela el imperio financiero, un robo que vacía la casa, una ruptura que arranca el vínculo de dependencia emocional, es el cincel que golpea la roca de la identidad rígida. Inicialmente es percibido como una tragedia, una injusticia cósmica que destroza el orden autoimpuesto. Es la noche oscura que llega no por elección, sino por decreto kármico, obligando al personaje a experimentar el vacío en su forma más cruda y dolorosa. Esta pérdida no es un castigo, sino una intervención quirúrgica precisa, destinada a extirpar aquello que impedía el crecimiento y la verdadera visión. El impacto de esta pérdida necesaria rompe el contrato psicológico que el protagonista tenía con el universo, la creencia de que, si se trabajaba lo suficiente o se controlaban las variables, se garantizaría la estabilidad. La caída del castillo externo obliga a una confrontación brutal con la precariedad de todas las formas manifestadas. Al quedar despojado de los símbolos de su estatus y las muletas de su confort, el protagonista se ve obligado a mirar hacia adentro. El vacío externo creado por la tragedia se refleja momentáneamente como un vacío interno, un abismo de desesperación que, paradójicamente, es el espacio exacto donde la semilla de la autosuficiencia debe ser plantada. La tragedia actúa como un disolvente potente, revela la ilusión de la posesión, mostrando que aquello que creíamos poseer en realidad nos poseía a nosotros. La quiebra no es solo la pérdida de dinero, sino la pérdida de la identidad construida sobre la riqueza. El robo no es solo la pérdida de objetos, sino el colapso de la barrera de seguridad que los objetos ofrecían. Este momento de total desnudez es crucial, pues le enseña al alma, a través del shock, que su valor no puede ser disminuido por factores externos. La fragilidad de lo material es la lección, y la fuerza de lo inmaterial es la revelación incipiente. En medio del caos de la pérdida necesaria, el personaje toca fondo, un punto de inflexión donde la resistencia se agota y solo queda la rendición. Es aquí donde, por primera vez, experimenta el vacío no como una amenaza inminente, sino como un hecho consumado. Al no tener ya nada que perder, la energía previamente utilizada en la defensa y el agarre se libera. Aunque el dolor es intenso, se percibe una extraña ligereza que proviene de la ausencia de responsabilidad sobre la materia perdida. Este vacío forzado es el que permite que la respiración se haga profunda, que la conciencia se retraiga desde los contornos externos hasta el centro silencioso. La pérdida necesaria es el gran regalo envuelto en sufrimiento. Obliga al protagonista a realizar una anamnesis del ser, a recordar lo que es más allá de lo que posee. La tragedia opera como un catalizador alquímico, quemando la escoria del apego. La lección esencial no es cómo recuperar lo perdido, sino cómo existir plenamente, sin la necesidad de que esas formas externas existan. La necesidad de la pérdida radica en que solo a través de la experiencia directa del despojo total puede el individuo comprender de manera visceral que su núcleo es inmune al cambio y a la destrucción. Es el fuego que refina el oro del espíritu. El arte de soltar trasciende la mera aceptación pasiva de la pérdida necesaria. Es un proceso activo y consciente de limpieza interna y externa. Es una disciplina del discernimiento,
donde el individuo se convierte en el guardián de su propio templo, decidiendo qué energías, objetos y narrativas tienen el permiso de ocupar su espacio sagrado. Este arte comienza con la limpieza física, el desprendimiento metódico de cada objeto que ya no sirve a la intención del ser, liberando la energía estancada que cada posesión acumulada retiene. Cada objeto soltado es un peso quitado del alma, una práctica microcósmica de la muerte del ego. Pero la maestría de soltar se encuentra en el desapego de las construcciones mentales. El arte de soltar exige que el protagonista desarraigue las expectativas rígidas sobre cómo deberían ser los demás o cómo debería desarrollarse la propia vida. Las expectativas son los apegos más sutiles y peligrosos, pues son futuros imaginados que, al no materializarse, causan un sufrimiento real. Soltar las expectativas es un acto de confianza profunda en el orden del universo, el Tao, un abandono de la necesidad de predecir y controlar, permitiendo que la inteligencia mayor del flujo de la vida guíe los pasos sin la interferencia del deseo egoico. El núcleo de este arte es el desprendimiento del ego, la estructura definitoria que se aferra a la idea de ser especial o separado. El ego es la acumulación final a ser liberada, compuesta por logros pasados, fracasos memorizados y la necesidad constante de validación externa. Soltar el ego no significa volverse inerte, sino liberar la fuerza vital del apego a la propia imagen, permitiendo que las acciones surjan de la autenticidad y no de la necesidad de impresionar o de probar un valor. Este es el verdadero acto de renuncia. Renunciar al yo, autodefinido, para abrazar el ser ilimitado. La limpieza activa también incluye el perdón y la liberación de las deudas kármicas autoimpuestas. El resentimiento y la culpa son formas de aferramiento a eventos pasados, negándose a soltar la energía de la herida. Practicar. El arte de soltar es perdonarse a sí mismo por los errores y perdonar a los otros por sus imperfecciones, liberando así los hilos energéticos que atan al presente a una versión obsoleta de la realidad. Cada acto de perdón es un acto de creación de espacio, una invitación a la levedad que define la conciencia no dual. Finalmente, al dominar el arte de soltar, el personaje se convierte en el receptáculo vacío y puro, la taza que ha sido vaciada de su viejo contenido turbio. La liberación consciente del contenido, objetos, narrativas, expectativas, permite que el espacio, el vacío, se manifieste con su naturaleza inherente, que es la potencialidad. Es en este punto de pureza y disponibilidad que la verdadera sabiduría, la energía renovada y las nuevas posibilidades pueden fluir libremente y sin resistencia. La seguridad nunca estuvo en lo que se agarraba, sino en el espacio que se creaba para el flujo de la vida. La taza está vacía, lista para ser llenada por la fuente inagotable del ser, comprendiendo que soltar no es perder, sino ganar el espacio para el ser. Permite que las palabras sobre la pérdida necesaria resuenen en tu médula. ¿Qué estructuras externas, cuáles muletas psicológicas se han derrumbado en tu vida o están destinadas a caer para que tu verdadero centro pueda erigirse? Observa la mano que aún se aferra, la tensión del agarre. Identifica el objeto más preciado, sea material o conceptual, como una expectativa o una identidad fija que temes soltar, y permite que la luz de tu conciencia ilumine la ilusión de seguridad que ese agarre proporciona. Respira y en la exhalación practica la microliberación de esa necesidad. Reconoce que el desprendimiento es la puerta de entrada a la vastedad del potencial. Respira 3 veces profundamente, inhalando el espacio recién creado, exhalando toda resistencia a ser simplemente el ser en flujo. El universo, en su esencia, opera sobre el principio de movimiento constante.
Lo que se retiene se estanca, lo que se libera fluye. Hemos pasado la etapa de la pérdida. Ahora entendemos que esa liberación no era un castigo, sino una apertura radical al proceso vital. La energía no puede llegar a donde no hay espacio, y es esta ley de la circulación la que nos enseña que la generosidad, ya sea de bienes, tiempo o incluso de viejas heridas emocionales, es el motor de la recepción. No se trata de un trueque mercantil, sino de física energética. Vaciar la mano para que el cosmos pueda depositar algo nuevo. Al abrazar la impermanencia de todas las cosas, reconocemos que intentar detener el flujo es la fuente de todo sufrimiento. El intento de asegurar lo que es inherentemente efímero crea resistencia y atasco. Al permitir que aquello que ya cumplió su ciclo se vaya, transformamos nuestra vasija interior en un cuenco vacío, listo y disponible. Este cuenco no está carente, sino lleno de potencial. La vacuidad aquí se revela no como ausencia, sino como receptividad ilimitada. Es el espacio entre las notas lo que hace la música. Y es el espacio que creamos lo que permite que la melodía de la vida continúe sin cesar, renovada en cada compás. Esta ley se aplica con mayor rigor a nuestras posesiones psicológicas y emocionales. El perdón no es un regalo para el otro, sino la liberación de una atadura que consume nuestra propia vitalidad, permitiendo que esa energía estancada circule de nuevo hacia propósitos constructivos. Al liberar las expectativas rígidas sobre cómo debería ser nuestra vida o cómo deberían comportarse los demás, permitimos que la realidad, en su sabiduría caótica, nos sorprenda con soluciones que jamás habríamos imaginado. La circulación de la gratitud, al reconocer y liberar el aprecio sin aferrarnos a su fuente, genera un eco que multiplica las razones para seguir sintiéndola, creando un ciclo virtuoso de recepción. El miedo a la escasez es lo que impulsa el aferramiento. La creencia infantil de que si suelto esto, no habrá más en el vasto cosmos. La ley de la circulación desmantela esta ilusión, pues el vacío generado por el desprendimiento actúa como un vórtice, atrayendo recursos alineados con nuestra vibración actual y con el nivel de conciencia que hemos alcanzado. Soltar no solo crea espacio físico o mental, sino que eleva nuestra frecuencia, haciéndonos imanes naturales para experiencias y personas que reflejan nuestra nueva alineación y nuestro compromiso con el flujo de la vida. La retención, por el contrario, nos ata al pasado y a la baja vibración del temor. Entender esta ley es aprender a bailar con el ritmo del dar y el recibir, reconociendo que la vida exige sístole y diástole, la inhalación y la exhalación, en un ballet continuo de creación y disolución. Cuando liberamos con conciencia y confianza, sin la necesidad de saber qué vendrá después o de controlar el resultado de nuestro acto, la vida se encarga de rellenar ese espacio con algo que, por definición, está más actualizado y es más congruente con nuestro yo evolucionado. La liberación es un acto de fe radical en la abundancia inherente del universo, un voto de confianza en el flujo natural de la existencia. La verdadera prueba de la transformación no llega en la carencia que nos obliga a soltar, sino en la presencia de la oportunidad de volver al viejo patrón del agarre. El protagonista se encuentra ante algo de inmenso valor, un amor profundo, un éxito rotundo, una verdad revelada, algo que su viejo yo habría asegurado, encerrado y protegido hasta la neurosis de la posesión. Este momento es el crisol de la enseñanza. Si elige la seguridad ilusoria del agarre, todo el viaje ha sido en vano. Si elige la impermanencia de la experiencia y mantiene la mano abierta, la lección de la vacuidad ha sido integrada en su ser. La mano abierta no es un gesto de indiferencia o desinterés, sino la expresión más alta del no apego.
Es la capacidad de amar o apreciar el objeto o la experiencia sin depender de su permanencia para la propia felicidad o identidad. Es sostener la belleza con ternura y plena conciencia de que mañana podría irse o que incluso debe ser liberada para cumplir su propio propósito en el mundo. El cuenco vacío no es un cuenco sin contenido, sino un cuenco vacío de la necesidad de poseer ese contenido. La decisión de no aferrarse es un reconocimiento tácito de la propia suficiencia interna. La comprensión de que la fuente de la dicha reside dentro, no en la circunstancia externa. En el clímax de la lección, el personaje siente la punzada del miedo antiguo, el instinto reptiliano de la escasez gritando que debe asegurar el recurso. Pero la nueva conciencia interviene con serenidad. Ha comprendido profundamente que el valor real reside en el flujo, no en el punto fijo. La mano abierta es un acto soberano de liberación de la identidad, declarando: ya no soy quien necesita esto para ser, sino quien elige experimentarlo sabiendo que no lo define. Esta decisión, libre de coacción, disuelve la última y más persistente ilusión de control que el agarre ofrecía sobre la vida. Cuando soltamos algo valioso voluntariamente, sin que nos sea arrebatado por fuerzas externas, ejercemos el poder más profundo y transformador, el poder de la elección consciente sobre la programación reactiva. Esta liberación, este acto de generosidad radical o desprendimiento absoluto ante lo más deseable, purifica el alma de la codicia sutil. Es la máxima expresión de la comprensión de la vacuidad, que todas las formas son interdependientes e insustanciales en su intento de permanencia, y que la única realidad constante y segura es el cambio continuo. Al no aferrarse, el protagonista no pierde la esencia del objeto, sino que lo transforma en una experiencia pura, sin la toxicidad del miedo a la pérdida. Si el objeto permanece, se queda por elección del flujo cósmico, no por coacción del agarre mental. Si debe irse, se va sin dejar la herida de la pérdida, porque el espíritu ya estaba preparado para su impermanencia. La mano abierta se convierte en un símbolo de la libertad interna incondicional, un testigo silente de la transformación completa que se ha operado en el corazón del iniciado. Hemos llegado al destino de la jornada. El personaje está vacío, sin las viejas cargas, sin el aferramiento neurótico, sin las expectativas rígidas e incluso con la mano abierta ante lo valioso. Es en esta vacuidad aparente, la ausencia de lastres, donde emerge la verdadera plenitud. La plenitud nunca fue la acumulación de cosas, estar lleno, sino la absoluta disponibilidad, estar vacío. Cuando el alma está desocupada de la necesidad de ser otra cosa, de necesitar otra cosa, simplemente es en su estado prístino. La ironía suprema que culmina la enseñanza es que cuando el personaje estaba lleno de posesiones, títulos o narrativas de seguridad, estaba de hecho herméticamente cerrado al universo y a su propia esencia. La plenitud que buscaba desesperadamente afuera era, en realidad, una gruesa barrera. Ahora, siendo un cuenco vacío, no hay fricción. No hay resistencia entre el ser esencial y el flujo vital. Esta nada no es carencia existencial o nihilismo, sino el sustrato puro de la existencia, el espacio de gestación donde la potencialidad es ilimitada y donde la vida puede entrar sin filtros. La capacidad de recepción del protagonista ha explotado en este estado de vacuidad consciente. Antes, todo lo nuevo era filtrado a través de las lentes distorsionadoras del miedo, el juicio o el deseo de control. Ahora, el espacio interior está tan limpio y abierto que permite que la vida llegue tal como es, sin distorsión. La plenitud en la nada significa que la felicidad no es una condición dependiente de la llegada de algo específico,
sino la simple experiencia incondicional del ser. El estado natural de la conciencia es la dicha, y el aferramiento era simplemente el ruido que impedía escucharla. La libertad absoluta es la ausencia de pesos y cadenas. Al soltar las anclas del apego a la permanencia, el miedo a la impermanencia y la necesidad de definición, el espíritu puede navegar por el océano de la existencia sin esfuerzo. El personaje descubre que la verdadera riqueza no reside en lo que puede acumular, sino en lo poco que necesita para estar incondicionalmente completo. La plenitud en la nada es el estado de la mente despierta, la capacidad de ver la totalidad del universo reflejada en el espacio vacío que se ha creado internamente a través de la liberación consciente. El camino de vuelta a casa, oh buscador, no es llenarse de más conocimiento o más bienes, sino vaciarse de lo que ya no sirve y de la ilusión de que el control es posible. El cuenco que vuelve a la fuente, liberado de su viejo contenido turbio, es el cuenco que puede recibir el agua viva sin contaminación. El desprendimiento, la pérdida necesaria, la mano abierta, todos son pasos hacia esta soberana realización. Estar completo es, paradójicamente, estar vacío de la necesidad de completarse, pues en el vacío reside la fuente inagotable del ser. La maestría del arte de vivir reside en la comprensión profunda y encarnada de que el apego, el agarre desesperado a la permanencia, es la única barrera real entre tú y la totalidad del cosmos. El desprendimiento no es una renuncia amarga, sino la afirmación radical de tu propia suficiencia, la declaración de que tu alegría no puede ser contenida o definida por las fronteras de lo transitorio. Has viajado por la anatomía de la pérdida para descubrir que al liberar la posesión, te ganas a ti mismo. El cuenco vacío es, finalmente, el recipiente de la divinidad misma, listo para la manifestación pura. Ahora que has visto y sentido la belleza intrínseca de un cuenco vacío y la profunda libertad que otorga la impermanencia, te pregunto, desde tu centro, ¿cuál es la única posesión, material o mental, como un resentimiento o una identidad fija, que estás dispuesto a liberar conscientemente esta semana para invitar a la ley de la circulación a manifestarse en tu vida? Respóndete con verdad y compromiso, y siente el espacio que se abre. Que esta sabiduría de la vacuidad y la plenitud resuelta no se quede solo entre nosotros. Decreta ahora que esta verdad debe expandirse. Si esta enseñanza resonó en tu alma, si te dio la fuerza para soltar una carga pesada, comparte este mensaje con aquellos que conoces que aún luchan por soltar. Suscríbete a este portal de transformación para recibir la luz de la continuidad. Es tiempo de que el mundo aprenda que la seguridad no está en el agarre, sino en la apertura. Hemos completado el ciclo del desprendimiento, la aceptación de la impermanencia y la celebración de la vacuidad. En nuestro próximo encuentro, cruzaremos próximo portal, donde la atención se centrará en la alquimia de la intención, cómo el espacio que hemos liberado se convierte en el campo fértil para la manifestación consciente. Te espero allí, con las manos abiertas y el cuenco vacío. Hasta entonces, camina ligero, y que la libertad te guíe.